Hoy tenemos la posibilidad de avanzar dentro de este espacio para dar voz a aquellos que van a ser partícipes de las elecciones 2023 y nos está acompañando en nuestros estudios Sofía Cáceres Esforza, que va a ser la precandidata a gobernadora por el espacio Nueva Izquierda en Entre Ríos. Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. Bueno, ella es licenciada en Ciencias Políticas, recibida en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y su especialidad es la teoría política con una tesis, un trabajo que usted hizo focalizado en el antipunitivismo y el feminismo. ¿Es así? Sí, ese es mi proyecto ahora doctoral. Su proyecto doctoral, bueno, Ajá. Mejor aún. Me gustaría arrancar quizás con esto, que es como una especie de ventana hacia su pensamiento, hacia su forma de entender la sociedad en la que estamos. Hablar de antipunitivismo es romper directamente con el esquema básico de nuestra sociedad, porque estamos acostumbrados a causa-efecto. Si alguien se portó mal, hay que castigarlo. Sí. ¿Cómo podemos pensar la sociedad de hoy desde esa perspectiva? Bueno, ahí particularmente me parece que es interesante y es un poco la perspectiva desde donde se trabaja por lo general, que sobre todo el giro punitivo, que se llama, ¿no?, que es esta profundización de la lógica del castigo, tiene que ver sobre todo con una forma de Estado, ¿no?, que a partir de la profundización del modelo neoliberal, es decir, de la peor crisis, digamos, ¿no?, del capitalismo, tiene de alguna manera una profundización, ¿no?, en esa forma de castigo, en esa profundización del poder represivo del Estado, ¿no? Es decir, en un contexto donde los estados se empiezan a retraer, pero no en términos, ¿no?, de que dejan de existir, sino que tienen cada vez menos posibilidad de intervención por la intervención que sí hay profunda de los organismos internacionales, de las multinacionales, de las empresas y demás. De alguna manera lo que le queda al Estado, ¿no?, para decir, bueno, acá para sigo teniendo autoridad, es el monopolio, ¿no?, del uso legítimo de la violencia, y entonces ese también, cómo se reviste eso, el carácter represivo. Me parece que tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora en Jujuy, ¿no?, que venimos viendo en el último tiempo cómo se ha ido profundizando también ese carácter represivo del Estado, que es necesariamente lo que tienen que hacer los gobiernos frente a las grandes protestas que se van a ir profundizando, porque estamos cada vez más atados a los organismos internacionales, ¿no?, al FMI, a los intereses de las grandes multinacionales y demás. Incluso en momentos donde parecía que el Estado iba a estar de alguna manera, entre comillas, fortalecido, como fue el principio de la pandemia, con un gobierno que recién asumía, etcétera, etcétera, todo lo que se propuso en campaña no se hizo. Todo, ¿no? Recordamos también las idas y vueltas, por ejemplo, con Vicentín y demás, y eso tiene que ver con que en realidad no hay una decisión política de hacerlo, y frente a eso los pueblos se levantan, se rebelan, como pasó en Chile, como ha pasado en Perú, como pasa en distintas partes de Francia y demás, y bueno, obviamente ese carácter represivo se va a ir profundizando cada vez más. Como decía, lo tenemos ahora en Jujuy con esta reforma completamente antidemocrática de la Constitución, que además se votó entre gallos y medianoche, justamente para hacerlo de espaldas al pueblo. ¿Se puede pensar Entre Ríos desde el mismo ángulo? Es decir, porque en comparación con Jujuy quizás. Sí, mira, a mí me parece que ahí nosotros tenemos que ver como dos niveles, creo que hay dos niveles de análisis. Un nivel de análisis es el general, ¿no?, digamos, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, cómo estamos viendo que la crisis implica ahora transformaciones mucho más profundas de las que se venían dando, ¿no? O sea, esto no va a ser nada más que ya es mucho, pero digo, nada más que un ajuste en nuestros salarios, condiciones de vida, con la inflación, sino que es evidente que ya por los propios acuerdos que el FMI le está pidiendo al gobierno que está ahora y al que vendrá, cualquiera sea su color, le está pidiendo reformas
estructurales, de recortes muy profundos, y obviamente frente a eso, bueno, digamos, si los gobiernos, los regímenes, los partidos tradicionales, si los Massa, los Fernández, los Larreta, los Bullrich, los Milei, todos quieren hacer pasar ese ajuste, claramente van a tener un pueblo que va a resistir, como se ha resistido a lo largo de todo este tiempo, y que eso da una muestra al pueblo argentino, y van a necesitar profundizar ese carácter represivo en todos lados. Y por el otro lado tenemos también acá en Entre Ríos algunas muestras, es decir, uno de los candidatos o precandidatos a gobernador, que es Val, fue intendente de Paraná, y nosotros en Paraná tuvimos ejemplos. Primero, ha habido una privatización del espacio público que es tremenda, o sea, en Paraná uno no puede, no sé, sentarse en una esquina a volantear cualquier cosa. De hecho, nos pasó una vez en una asamblea del movimiento feminista, que estábamos organizando un 8M, y la policía vino a querer sacarnos de la plaza porque no podíamos estar tanto tiempo ahí. Y después tuvimos lo que pasó en Racedo, que fue, digamos, los propios vecinos, movimientos y demás, pero sobre todo vecinos autoconvocados que quisieron frenar una obra, que estaban deforestando los árboles para hacer una avenida más ancha, no sé qué, y ahí el intendente Val mandó a la policía, se llevó gente, es decir, con una cosa completamente desproporcionada para lo que era. Y entonces, bueno, eso puede ser también un modelo, ¿no?, a seguir dentro de la provincia de Entre Ríos, con una candidatura así, y ni hablar con un Frigerio, y mucho menos con el impresentable Echeverre, que no sé qué va a hacer, digamos. Me gustaría poder entonces hablar acerca de su propuesta. Es decir, usted está como precandidata a gobernadora de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuál sería ese sello que marcaría una posible gobernación de usted? Bueno, nosotros desde la izquierda venimos siempre diciendo lo mismo, es decir, siempre estamos del mismo lado y del mismo lado de la vereda, que tiene que ver con que ya todos han gobernado, ¿no?, es decir, de todos los colores, y han gobernado siempre de espaldas al pueblo trabajador, y siempre en favor de los grupos concentrados, de los empresarios, del FMI, de ciertos sectores, ¿no? Y nosotros decimos que nosotros venimos a proponer que gobernemos de una vez por todas los trabajadores, digamos, ¿no? Los que trabajamos día a día, lo que tenemos que trabajar para llegar a fin de mes, porque no tenemos cuotas ni salarios de funcionario y demás. Y justamente siempre nuestro perfil nuestros primeros proyectos son donde estamos, ¿no? Proponer, por ejemplo, que todos los funcionarios cobren igual que una directora de escuela, ¿no? Que los los funcionarios tengan que, por ejemplo, mandar a sus hijos a las escuelas públicas, atenderse a los hospitales públicos, para que vean realmente y vivan, ¿no?, cuál es la situación general, el estado de la educación pública, el estado de los hospitales públicos y demás. Y después, particularmente en Entre Ríos, bueno, nosotros venimos apoyando las luchas y trabajando por ejemplo, una reforma agroecológica, por la prohibición de los agrotóxicos. O sea, Entre Ríos es una provincia profundamente fumigada, contaminada, con los peores casos de enfermedades, pero también una reforma que tenga que ver con la distribución de la tierra, porque también es una provincia donde la tierra está cada vez en menos manos. Y vemos pueblos enteros arrasados por eso, familias enteras que tienen expulsadas de sus lugares de trabajo y de su forma de trabajo y medio de trabajo. Y a su vez tenemos una provincia con un gran porcentaje de empleo público, que tiene a sus propios trabajadores en negro, con códigos que no computan, teniendo que subsistir con horas extras, o con códigos que no, juntando códigos. Digo, cualquier estatal que me esté escuchando sabe que leer su recibo de sueldo es una tarea, bueno, una odisea, digamos, ¿no? Y entonces, obviamente, en ese sentido, poder el pase a planta, que los salarios sean efectivamente el salario y no que sea cobrado con códigos, y terminar, obviamente, con los contratos basura y con la precarización, digamos, ¿no? Porque nosotros vemos que hay una profundización desde la izquierda con la precarización laboral, con los trabajadores que no llegamos. Digo, hay más empleo, por ejemplo, pero hay más trabajadores por debajo de la línea de pobreza, es decir, estamos cobrando peor. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son necesarias, ¿no? Antes de ir cerrando, quiero profundizar un poco sobre las cosas que mencionó Hugo. Podría decir al menos dos. La primera, el tema de que los políticos cobren lo mismo o funcionarios cobren lo mismo que un asalariado, tendría un impacto de quita de privilegios
frente a lo que Milei, por ejemplo, llama la casta política, para utilizar términos reconocidos por todos. Y esos privilegios son muy difíciles de sacar. Si no se pudo sacar a la parte judicial, mucho menos van a querer tocar los últimos privilegios que les queda la parte política. Y en el otro término, usted hablaba también acerca de el tema de tierras y los agroquímicos o agrotóxicos, como los mencionan, que también toca la parte económica, porque uno piensa quizás en la contaminación, pero también del otro lado te ponen, pero es lo que hace que la economía de Entre Ríos funcione. Entonces, nos encontramos con dos bloqueos bastante fuertes, uno por privilegios y el otro por la cuestión económica. ¿Cómo se salda esa falencia económica que se perdería? Bueno, mira, en relación con los privilegios, hay que quitarlos, digamos, no hay mucha discusión, y justamente la izquierda es eso lo que se propone, digamos. Claro, pero hay consensos que hay que llevar adelante, por eso. No, es que la izquierda no negocia en esos puntos, digamos, ¿no? O sea, nosotros creemos que si hay que hacer cosas a fondo, digo, así nos ha ido. Lo vota ustedes porque sabe que los va a implementar. No, por supuesto, y sabe justamente, digo, porque la palabra consenso se usa mucho para después negociar e ir para atrás con lo que se ha prometido, ¿no? Y así estamos, ¿no? Entonces nos prometen que no se va a pagar la deuda y se va a investigar, y así estamos, no solo validando la estafa macrista, sino a su vez pidiendo nueva deuda. Se dijo que se iba, no sé, a expropiar Vicentín, y así está. Se ha dicho se dijo que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años y que no iba a haber más inflación, y así estamos. Digo, entonces, la izquierda se propone ir de fondo con esas cosas, y obviamente por eso nosotros decimos que tiene que estar Nadia en la Cámara, que tiene que estar Nico Sutión en la Cámara, que tenemos que meter los concejales, digamos que tiene que ser una opción la fórmula que nosotros proponemos de nuestro espacio en el MST, en el FIT Unidad, que hemos hecho un acuerdo para transformar la izquierda con el Partido Obrero, y entonces llevamos a Gabriel Solano y a Vilma Ripoll, que son grandes luchadores. Bueno, Vilma es una histórica que ha demostrado además en donde ha estado cómo se tienen que hacer las cosas, y nosotros decimos que hay que ir a fondo con eso, digo, porque vos decías Milei, ¿no? Milei vitupera, se enoja, escupe contra la casta política, pero él responde a una casta que es la casta empresarial, digamos, ¿no? Es decir, lo vemos en todos lados con las propuestas, ¿no? De privatizar la educación, de privatizar la universidad, que hay que hacer no sé qué aporte para poder acceder a la salud, la dolarización y demás. Y también nosotros decimos, bueno, justamente, venimos diciendo de la izquierda, el fenómeno Milei. El fenómeno Milei emerge también por el fracaso del progresismo, del posibilismo, de aquellos que decían que venían a transformar y a poner el asado todos los domingos en la casa de todos los trabajadores, y acá estamos, digamos, sí, ¿no? El fenómeno Milei, convemos que hasta ahora es discursivo, porque en la práctica efectivamente, las elecciones no han demostrado no, algo. acuerdo completamente, pero digo, cuando uno escucha que ciertos sectores, digamos, ¿no? se impactan o se asustan, bueno, son también esos sectores que efectivamente han permitido que se corriera, digamos, ¿no? Esa agenda y ese discurso a la derecha, y entonces hoy tenemos, por ejemplo, esos emergentes. Me queda la parte de agroquímicos. Sí, ahí voy. Y en relación a la economía, digo, yo me preguntaría qué economía, qué ganancia está produciendo eso y para quién va. O sea, si esa producción que vos mencionabas, ¿no? De, bueno, es lo que hace mover Entre Ríos la economía de Entre Ríos. Yo la verdad que lo pondría en discusión, porque hoy toda la clase trabajadora de Entre Ríos y quienes están por debajo de la línea de pobreza, esa ganancia de la economía del campo no se ve, digamos, eso se queda en manos de unos pocos, que son unos verdaderos parásitos, que viven de los subsidios del Estado, que no liquidan, por ejemplo, cuando hay que liquidar, que presionan, tienen ese nivel de negociación y de presión y presionan al gobierno, y los gobiernos se dejan presionar, es decir, son un poder efectivamente que va en contra de la clase trabajadora, ¿no? Porque hoy en general en Entre Ríos la economía no está sostenida por esos pocos que lo único que hacen es tener el papel que dice que tienen la tierra. La producción, digamos, todo el valor se produce en manos de los trabajadores. Entonces, la verdad que lo único que nosotros estamos proponiendo es que todo eso se lo dejen de levantar en pala unos pocos, y que realmente se la queden los que trabajan efectivamente en la tierra y en el campo de Entre Ríos, nada más. Final de la entrevista, y quiero agradecer por el tiempo. Sofía Cáceres Esforza es precandidata a gobernadora de Entre Ríos y hoy pudo estar acá en Gualeguaychú con nosotros charlando.
¿Qué es lo que desde el espacio analizan que imposibilita que la sociedad encuentre un eco hasta el momento en la nueva izquierda? Porque uno a veces en el sentido común tiene la nueva izquierda o a la izquierda en general en sus distintas vertientes como antisistema. Y el discurso de Milei, por ejemplo, es antisistema. Te habla de romper el Banco Central, de anarcocapitalismo y, y nos encontramos con que esos discursos sí permean, pero el de ustedes no. ¿Qué es lo que ha bloqueado hasta ahora la sociedad y cómo piensan ustedes tratar de torcer ese recorrido? Mira, yo creo que hay distintos puntos. Por un lado, creo que es fundamental, digamos, las posibilidades que tenemos nosotros desde la izquierda de poder llegar, digamos, ¿no?, a los medios masivos, a las publicidades, a todo lo que la campaña que sí tienen otros sectores, o por ejemplo, no sé, Milei, yo siempre digo, los liberfachos y Milei los invitaban como especialistas en los lugares de televisión, ahora se pegaron un tiro a las patas, no saben qué hacer con cómo lo pusieron mediáticamente. Nosotros no tenemos esos espacios, nosotras todas las campañas las hacemos a pulmón, recorriendo las provincias y el país como podemos, pero también quisiera poner un poco en discusión eso, porque nosotros venimos ahora del 17, que estuvimos en Buenos Aires, el 17 de junio, en un gran plenario de la izquierda, junto a los compañeros del MST, junto a los compañeros del Partido Obrero, dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, y llenamos la plaza de los dos congresos. O sea, con comisiones discutiendo, porque nosotros creemos que hay que pensar y discutir con todos los luchadores y los referentes, no solo con los quienes estamos organizados en los partidos dentro del FITU, para organizarnos realmente de cara al país que se viene, ¿no? Y hemos llenado la plaza, hemos trabajado en comisiones donde ha quedado incluso gente que no pudo hablar por la cantidad de compañeros y compañeras que querían intervenir, donde se han votado resoluciones. Digo, también esa capacidad de movilización y demás, digo, me parece que muestra un poco que también cuando efectivamente la izquierda, ¿no?, decide organizarse para pensar efectivamente cómo dirigir y trabajar con los compañeros de todo el movimiento de trabajadores, de los luchadores, de los movimientos sociales, piqueteros y demás, bueno, salen grandes cosas, ¿no? Entonces me parece que ese es el camino que nosotros estamos transitando también. Un placer haber compartido esta charla. No, bueno, gracias a vos. Así hemos dado voz a la nueva izquierda, como bien mencionaba ella. No siempre se le da el espacio, nosotros siempre vamos a estar tratando de dar voz a todos los referentes políticos, a todos los espacios, para que ustedes desde su casa puedan reflexionar y elegir de la mejor manera posible. Hasta dentro de un ratito, porque tenemos una pausa y ya volvemos.